El general en su laberinto, de la gente de la prensa, quien manda un saludo, ¿se habrá tomado un par de whiskies antes de emprender una aventura golpista en pleno siglo XXI, retrocediéndonos 40 años en el tiempo? Zúñiga es caracterizado, todos los que lo conocen, como un personaje que tiene estos arranques, ¿no? Es una personalidad desordenada, se podría decir, la que tiene él. 47 de su promoción, es el 47 de su curso. No estamos hablando del general más iluminado de su promoción, la promoción 90 del ejército. No estamos hablando de que esté entre los 10 primeros o entre los 20 primeros de su promoción. Estamos hablando de que es el 47 de su promoción. Además, ha sido ampliamente defendido en su momento por Luis Arce Catacora. Recordemos el artículo 172 de nuestra Constitución Política del Estado. Muchas gracias. Le otorga al presidente del Estado la facultad de designar al comandante de las Fuerzas Armadas y a su alto mando militar. Ha sido designado por Luis Arce Catacora, pero además Luis Arce Catacora se ha peleado con la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente con el Senado, para seguir propiciando sus ascensos, ¿no? Entonces, se podría decir el adulado del presidente. Imágenes que circulan en redes sociales, juega básquet o jugaba básquet todos los fines de semana con Luis Arce Catacora. ¿Dónde? Las imágenes que circulan, el mismo Zúñiga lo dijo en el colegio La Salle. Es que volvemos a este escenario. Yo sé que a lo mejor para muchos de ustedes es una anécdota. Según las declaraciones del aprendido Zúñiga, hubo una reunión, tal vez un partido. Si esto se decidió en un partido de básquet, yo apago el micrófono y rajo, ya no vuelvo más. Claro. En el colegio lo dijo Zúñiga. Lo dijo, y además hay que notar en esa declaración el nerviosismo del viceministro Aguilera. Johnny Aguilera prácticamente desesperado por callarle la boca. ¿Ya dónde está el auto? Traigan el auto, de una vez hay que meterlo, que no hable más. Primero le deja hablar y luego empieza con el basta. Claro. Basta, ya que no siga hablando, Gabriel. Sí, es algo sumamente anecdótico, ¿no? También se ha informado, ayer estaba en la red Causacho en Coca, justamente compartiendo con algunos jóvenes dirigentes de allá del Trópico, decían: nosotros tenemos información que el hijo del general Zúñiga se encuentra en Sanandita en este momento, haciendo su curso. ¿En los Cóndores? Claro, de Sanandita. Es militar, ¿no? Que está haciendo su curso en Sanandita. Y su otro hijo tenemos... ¿Qué son satinadores los Cóndores? Sí. Es un curso especializado que hacen ahí en Sanandita, ¿no? Y su otro hijo había sido beneficiado de una beca estatal, becado por el gobierno en Brasil. Es la información preliminar que se tiene, seguramente en su momento lo difundirán a nivel público, mucho más mediatizado, pero después estos elementos nos llegan a entender el comportamiento de Zúñiga en sus declaraciones, ya, ¿no? En sus declaraciones públicas, cuando recién había sido aprehendido, cuando lo estaban metiendo al auto para llevarlo a celdas judiciales, el señor comenzó a hablar, ¿no? Posteriormente salió el día de hoy la viceministra de Comunicación indicando: pero si tenemos una declaración escrita del general Zúñiga que dice que él ha realizado el golpe y le ha salido mal el golpe, dice, ¿no? Esto no lo sabía yo. La viceministra Alarcón. Alcón, sí, esta mañana refirió a ello, ¿no? Estaba haciendo seguimiento a los medios y había dicho eso. Si el mismo general está diciendo eso, entonces tienes un general que obviamente puede decir o confesar, entre comillas, todo, cuando tienes a sus hijos dependiendo del gobierno. Recordemos al testigo protegido del ABC, que bien lo protegieron, ¿no? Murió en Estados Unidos. Recordemos al interventor accidente, diremos. Un accidente sospechoso. Bueno, digamos, no puedo afirmarlo ni negarlo, un accidente. Sí, pero coincide también con el interventor de Banco Fácil, por ejemplo, Colodro, ¿no? Suicidio según la versión oficial, pero ¿quién tiene hematomas si se va a lanzar de un piso tan elevado, ¿no? Directamente las características del impacto son muy diferentes a las que tenía Colodro, ¿no? Además lo cerraron muy rápidamente aquella investigación en fiscalía. No vaya a ser que pase lo mismo con Zúñiga o con sus familiares. Vivimos lamentablemente en un estado de no derecho en el que se puede sospechar estas cosas del poder. Gabriel, cuando yo decía que cuando alguien se anima a una aventura golpista o cualquier cosa que busque desestabilizar el Estado de Derecho,
tiene que formar parte de una estructura, no va por libre. Creo que nadie, no quiero utilizar este concepto, pero nadie está tan loco, con perdón, de aquellas personas que tenemos algunos trastornos mentales, entre ellos yo, sin duda, tenemos enfermedades mentales y hay que reconocerlo, no pasa nada por decirlo, ¿no? La depresión es una enfermedad mental y es verdad, y yo padezco de depresión con frecuencia, pero claro, vengo a la radio y me animo, me encuentro con Gabriel Villalba y me animo, me encuentro con Carlos Mesa y me animo, me encuentro con la audiencia y me animo 2 veces, así que hay que seguir adelante. Hecho el paréntesis, nadie está tan loco como para emprender una aventura de estas características solo, sin un respaldo. Ya hay 17 detenidos, entonces hay que concluir, al menos si nos ceñimos a la versión del gobierno, que había una estructura golpista que buscaba desestabilizar a Luis Arce Catacora y al gabinete. Pero también encontramos múltiples declaraciones de analistas, autoridades, figuras de diferentes partidos políticos que han dicho, nadie, en resumen, ¿no? yo lo digo en estas palabras, nadie se anima a lanzar solo un misil tan grande, ¿no? Zúñiga estaba declarando contra la democracia y la institucionalidad democrática del país porque estaba atacando a una figura que es el presidente del partido más grande de Bolivia, que es Evo Morales, es presidente del Movimiento al Socialismo, un general del ejército, atacando personalmente hubiera sido cualquier figura política o cualquier líder político de cualquier otro partido político, igual es una... Es que al día siguiente fue destituido. Pero no. Por esas declaraciones. Pero es que tenemos que hablar del día jueves. El día jueves, la misma Jimena Antelo refiere, desde el día jueves yo estaba en contacto con el general Zúñiga, es en ese día cuando refirió el ámbito de Nerón, ¿no? De que Evo Morales, comparando a Evo Morales con Nerón, de que Evo Morales mataría a su propia madre, incendiaría a su propio pueblo para llegar a ser presidente. Pasó jueves, viernes, sábado, domingo, lunes en la noche vuelve el general Zúñiga al programa No Mentirás y emite nuevamente estos criterios de nosotros somos el brazo político, el brazo armado del pueblo, no vamos a permitir que este señor vuelva a postularse porque está impedido constitucionalmente, nosotros vamos a respetar la Constitución y no vamos a permitir que este señor siquiera se postule, hablando de Evo Morales, ¿no? Eso pasó lunes en la noche. Correcto. Ese mismo día, lunes en la noche, por esas declaraciones del jueves y las declaraciones del lunes, tenía la tuición el presidente constitucional del Estado, Luis Arce Catacora, de destituirlo inmediatamente. Lo hizo al día siguiente. No, pasó el martes. Pasó martes, que no lo destituyó, ojo, porque la versión... En los medios. En los medios salió justamente que había sido destituido. Sí, pero el mismo día sale Zúñiga indicando, no, yo sigo cumpliendo con mis labores en el alto mando del ejército y tuvieron que rectificar sus notas de prensa, El Deber, Los Tiempos, La Razón y muchos otros medios. Nosotros dijimos que había sido destituido, pero en los hechos no está destituido Zúñiga, ¿no? Y miércoles terminó pasando... Al día de ayer, que fue el día de... El día de ayer terminó pasando. Entonces, ¿cuánto tiempo dejó pasar el gobierno para destituir a este general? Estamos hablando de que desde el jueves 20 hasta el lunes, hasta ayer, que era que fue el golpe de estado militar, estuvo diciendo y haciendo lo que le daba la gana. En alguna entrevista anoche, el ex vocero presidencial Jorge Richter refería esto mismo, ¿no? ¿Qué grado de poder? Tenía un alto grado de poder, según Richter, tenía Zúñiga para estar haciendo declaraciones durante toda una semana que estaban subvirtiendo la institucionalidad democrática del país. Ahora, con todo el cariño y el respeto, por supuesto, profesional que me merece Jorge Richter, creo que ahora ya él se ha dedicado a prender ventiladores. Siento que él estuvo desde el comienzo de este gobierno. Me parece un poquito desleal. Claro, aunque, claro, lealtad en términos políticos es un poquito complicado de digerir. De hecho, sorprende, ¿no? Cómo fue vocero de Luis Arce Catacora, habiendo sido asesor también de Manfred, ¿no? Múltiples contradicciones que desde el principio dejó entrever el gobierno con Jorge Richter, pero bueno, eso es tema punto y aparte, ¿no? En el movimiento socialismo muchísimos original, de esos, claro. Ha habido miristas, MNRistas, NFRistas, de todo. Aquello era una verdadera ensalada, ¿no? Claro. Desde el inicio hasta hoy mismo. Hasta ahora, durante el gobierno de Luis Arce, claro, los principales, incluso tienes ministros, hablamos del ministro de Defensa, que Evo Morales le brindó absolutamente todo. Lo hizo presidente de la Cámara de Diputados, lo hizo gobernador de Cochabamba, le dio su respaldo político absoluto. ¿Ha hablado Novillo?
Y sale, ayer en la noche habló. Ayer en la noche habló, sí, ¿no? Es que ayer yo ya me perdí habló con Marianela Prada. En esa misma conferencia de prensa. Salió en conferencia de prensa con el alto mando militar, el nuevo alto mando militar. Y bueno, ahí empezó a referir que sí, nos estamos extrañados, que desde las 9 de la mañana del día miércoles ya teníamos información de esto. Y si tenían información desde las 9 de la mañana, ¿por qué no hicieron nada? ¿No? Ahora, ¿qué clase de golpe de Estado permite pues la circulación libre de ministros de Estado? ¿En qué golpe de Estado en el mundo los ministros de Estado pueden circular alegremente? El ministro de Gobierno puede golpear una tanqueta militar, encarar a los militares, decirles, a ver, general, ábrame. Los ministros son aprendidos en cualquier golpe de Estado. ¿En qué golpe de Estado el presidente tiene la oportunidad de hablar cara a cara con el militar golpista? En ningún golpe de Estado del mundo. Los protocolos de seguridad. Existen protocolos de seguridad para personal civil, para altos dignatarios, por ejemplo, para ministros, viceministros, presidentes. La imagen más clara, con esto termino, por favor, que lo tengo a Sandro Ramírez ¿Está aquí? Que pase, por favor. De Allende, por ejemplo. Allende, cuando enfrentó el golpe militar, estaba con un casco, 11 con un de chaleco. septiembre de 1973. Con un chaleco antibalas, con un fusil en mano. Luis Arce Catacora, como si nada pasara, como si fuera dueño del circo que se estaba gestando, sin chaleco antibalas, sin protección, sin protocolos de seguridad, sin absolutamente nada, ¿no? Teniendo la oportunidad de debatir con el golpista cara a cara. Pero si jugaban básquet, se changueaban también como en la cancha. Esto no pasa nada. Y que yo te changueo. Cuando te están dando un golpe ya, obviamente tienes que tomar todas las medidas de seguridad correspondientes, a no ser que tengas todo controlado. Si tienes todo controlado, tienes la certeza que no te va a pasar nada. A no ser que te hayan madrugado, también es posible. Muchas hipótesis, ¿no? Pues, al menos 3, estaba escuchando las de María Galindo, por ejemplo, mencionaba al menos unas 3 hipótesis, la de una planificación de un golpe que se salió de control, un autogolpe y otras posibilidades que ella... todas las hipótesis son válidas en este escenario. En lo que podemos estar de acuerdo, y creo que en esto coincidimos con buena parte de la audiencia, es la imagen de la democracia boliviana al mundo un desastre. Patética. Esa es la imagen. La imagen ha dado la vuelta al mundo por patética, por triste, por retrotraernos en el tiempo 40 años, sí, pero a color. Porque esto lo hemos visto en el 81 en blanco y negro. Y ayer lo hemos visto a colores. Evidentemente la distancia entre el golpe de García Mesa y del de Natush es enorme con lo que pasó ayer, no hay ni punto de comparación, pero el concepto es lo mismo, es el mismo, violentar el Estado de Derecho. Y eso es lo que a mí me preocupa, que existan estos ruidos de sable, hay 17 detenidos, y que este ruido de sable sea muy potente, y que todavía se escuche el estruendo. ¿Me entiende? Aunque parece que hayamos vuelto a la normalidad, a mí me da la sensación de que se ha sentado un precedente muy negativo ayer, desde una perspectiva institucional. Gabriel. Por supuesto, nefasto. Estamos hablando de la violación de la institucionalidad democrática en el país. Estamos hablando, haya sido golpe salido de control o haya sido autogolpe, de que se han violado las libertades fundamentales y se ha amedrentado a población civil. Cuando acontecía esto en Plaza Murillo, yo me encontraba justo en ese momento, 2:30 de la tarde aproximadamente. Perdón, hay 9 heridos confirmados, ¿no? Sí, y tomaban el principal espacio de poder, porque al principio todo se desarrollaba como un normal golpe de Estado militar. Para controlar el poder tienes que hacer operaciones de toma de los espacios del poder. Plaza Murillo, kilómetro 0, es el principal espacio del poder de la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Tomaron la Plaza Murillo, todo se estaba desarrollando como un golpe militar, por supuesto todos asustados, todos conmocionados, pero a medida que pasaban los hechos, paulatinamente nos íbamos dando cuenta que lo que pasaba no coincidía con un golpe militar a todas luces, lo que te decía hace un momento. Ministros de Estado caminando tranquilamente, alegremente, por Plaza Murillo. Ministros de Estado golpeando tanquetas militares y ningún militar se atrevía a prenderlos, a arrestarlos, ni a hacerles absolutamente nada. Un presidente encarando a su golpista, sin la protección de la indumentaria de protocolos de seguridad que se debían haber generado para el presidente, viceministros, ministros y demás, ¿no? Ciertamente. Sandro Ramírez es diputado del Movimiento Socialismo. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Enseguida voy con usted. Buenas tardes.
Tenemos el resultado de la encuesta de ayer, Eduard, y te pones el micrófono para darme el resultado de la encuesta. Ya, es verdad. Ya no tenemos tantos micrófonos. Entonces, vamos a pedir un micrófono para Eduard Roca, que ayer hizo un trabajo impresionante con el equipo de producción liderado por Gabriela Silva. Tenemos pero el resultado de la encuesta de ayer. Ayer preguntábamos si después de los incidentes de ayer la imagen del presidente Arce sale reforzada o disminuida. ¿Tenemos el resultado de la encuesta? Disminuida en un 85%. La gente, nuestra audiencia, señaló ayer, disminuida en un 80%. Sandro Ramírez, ¿cómo sale la imagen del presidente después de ayer? ¿Cómo están, mi hermano? Un gusto tenerlo acá. Muy buenas tardes, saludar al compañero, saludar a todos los hermanos. A ver, creo que más allá de hacer un análisis positivo o negativo, Bolivia vivió una zozobra. Totalmente de acuerdo, ahí ¿No? coincido. A ver, quienes hemos vivido golpes de Estado, quienes hemos estado en los golpes de Estado, sabemos que es un golpe de Estado. Ahora que se diga que es un golpe de Estado, o un autogolpe, o de diferente versión que cada uno hace a su manera y hace una calificación de una manera ya sea positiva o negativa. Lo que hay que ver primero, no se debería de hacer la ruptura del orden constitucional. Lo que antecedía, el hermano que está al lado mío, ¿no? Gabriel Villalba, por favor. Gabriel, sí. Comparto todo ello, porque en realidad no debería de haber él. Ahora, los hechos de la popularidad de nuestro presidente que hayan disminuido, hay que preguntar y que se haga la investigación imparcial. Como diputados habríamos solicitado nosotros en bancada que se haga una investigación y se conforme una comisión mixta para ver la veracidad de los hechos, porque no es correcto, no es correcto, porque de verdad la popularidad del presidente está primero, o está primero la seguridad de la población boliviana. Esa es una gran pregunta, Sandro. ¿Cierto? Es una gran pregunta. No es correcto solamente preocuparse en el presidente si ha subido o ha bajado su popularidad, sino es velar la integridad y la preocupación de la población boliviana. Ayer nuestros hermanos bolivianos han vivido zozobra en los mercados abasteciéndose de productos, en los cajeros automáticos, en los bancos tratando de ver qué va a pasar. Porque le digo esto yo, quienes hemos vivido el golpe de Estado, personalmente lo digo yo porque yo he vivido un golpe de Estado en las minas, en el centro minero de Biloco, también he estado en Caracoles, mi padre fue minero, hemos vivido que es la bota militar, que es un golpe de Estado. Evidentemente, hay una interrogancia. Yo no voy a entrar en un calificativo de hacer juzgamiento si evidentemente ha habido o no ha habido un autogolpe. Lo que tiene que hacerse ahora con los 17 detenidos a la cabeza del excomandante Zúñiga, lo que se debe hacer es la investigación correspondiente y dar la verdad de los hechos que ha vivido Bolivia el día de ayer. Si el fiscal general fuera ecuánime, debería ampliar la investigación y debería escuchar al principal imputado, que es el general Zúñiga, quien señala que el propio presidente, en concomitancia con él, de acuerdo con él, diseñaron lo que sucedió ayer en Plaza Murillo. Autogolpe, golpe blanco, como ustedes quieran llamarlo. Es decir, eso sería en caso de que el fiscal general fuera total y absolutamente imparcial, ¿verdad? Cuando a una persona se le sindica de algo y el sindicado retruca implicando a nada más y nada menos que el propio presidente del Estado plurinacional, entiendo yo que la investigación también debería ser ampliada al primer funcionario público que tiene el Estado, que es Luis Arce Catacora. Gabriel y luego Sandro, por favor. Por supuesto, cuando hablamos de la comisión de un delito, el levantamiento en armas en contra de la democracia, sedición a todas luces, estamos viendo una suerte de autores y coautores, ¿no? Autores inmediatos, si quieres, lo que antes se llamaba autores materiales, autores intelectuales. Ahora se habla de autores y coautores en nuestro código penal y procesal penal, ¿no? Entonces, todos debieran ser investigados, pero vamos a confiar en una investigación en un estado de no derecho en el que actualmente vivimos. Tenemos magistrados autoprorrogados por ellos mismos. No se ha podido hacer absolutamente nada contra ellos. Tenemos un órgano judicial que está a disposición de un ministro de Estado, el señor Iván Lima, que ha referido que no es militante del MAS, que es invitado.
que también ha referido, bueno, era ex abogado de la Conferencia Episcopal de Bolivia, esto quiere decir los curas más poderosos de Bolivia, ¿no? No existe un nivel de confianza, y si realizan ustedes otra encuesta en su medio, el nivel de confianza de la justicia boliviana y del Ministerio Público es pues de los más paupérrimos de la región, de Latinoamérica, ¿no? Hemos llegado a un nivel de desinstitucionalización gigante a nivel de los magistrados, que es el máximo órgano de interpretación constitucional de nuestro país, a nivel del Ministerio Público, a nivel de los jueces, a nivel de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. Un diputado, por ejemplo, el colega acá presente, su colega Rolando Enríquez Cuellar, quería darle condecoración al señor Zúñiga y lo anunció públicamente 24 horas antes de que pasara el golpe militar, ¿no? Entonces hay que darle una condecoración a este general porque es el que nos está defendiendo de Evo Morales, decía, ¿no? ¿Cuántas sesiones ha llevado adelante la Cámara de Diputados a la cabeza de Israel Guaitari? Esas peleas intestinas que existen entre el arcismo y el choquehuanquismo, que son evidentes, pugnas internas que se manifiestan. El pasado 6 de junio, que el ala arcista de la Cámara de Diputados considera que fue un golpe parlamentario, cuando justamente se decidió y se definió el cese de los responsables dentro de la propia decisión de determinación de la justicia en Bolivia. Desde el 2003 hemos intentado nosotros hacer que se haga la preselección de las nuevas autoridades judiciales, cosa que hoy no debería de haber prorrogados. Lastimosamente, esto es verdad. ¿Quiénes son los que han hecho para que se prorroguen? Son los mismos colegas diputados. En conminancia, los que se llaman ahora radicales, que son parte del expresidente Evo Morales, Comunidad Ciudadana y Creemos. Quien presenta el amparo para que caiga el proceso de la preselección del 2003 fue un diputado de Creemos. Entonces está bien claro que ellos son actores para que esto no vaya adelante. Se retoma nuevamente, para nuevamente hacer la preselección de las autoridades después de diciembre, prácticamente cuando sacan una resolución, si no me equivoco es el 10-10, para que se prorroguen, para que haya mandato y no se quede en un vacío de poder, porque si no, ¿a quién entregamos la justicia? En realidad deberían haber cesado en sus funciones el 1 de enero. Así es. O el 31 de diciembre y continúan ellos. Y continúan. Pero se da ese trabajo. Nuevamente retomamos una nueva ley y nuevamente estamos ahora estancados para que se lleve adelante las elecciones judiciales. Nuevamente estamos lo mismo, más de 39 procesos de nulidad que han presentado los propios partícipes para hacer dentro de la preselección que llevan adelante y lastimosamente no podemos avanzar. Y son ellos mismos los que están presentando y haciendo este trabajo y decir, tenemos autoprorrogados, que la ley 073, 075, después del acuerdo del 2 de febrero, si no me equivoco, que han hecho... En la vicepresidencia, lo recordamos bien. ¿No? Ahí se dijo bien claro que se va a tratar los temas y lastimosamente no se han cumplido. Aquí hay una serie de perjudicar a la gestión del presidente. Yo voy a hacer contexto en este tema porque en realidad no es un caso, digamos, netamente de decir esto es así y así tiene que ser, no. Aquí hay una conminancia de lo que ellos pretenden hacer, el desgaste político de desprestigio hacia el presidente. No solamente en la presidencia, dentro del órgano ejecutivo, sino también dentro del órgano legislativo. Producto de ello, más de 2-3 meses que se han ido suspendiendo la aprobación de varios proyectos de ley, lo que decía Israel Guaitari, no ha podido llevar todas las sesiones que se ha convocado, ¿qué decían ellos? Se modifique el orden del día, se incluye la 073, la 075, cuando ellos saben muy bien que ese proyecto de ley, de esos dos proyectos de ley, debería de retornar al origen de la comisión. Donde podemos estar todos de acuerdo, absolutamente todos, es en haber tocado fondo. Yo creo que ayer ya hemos tocado fondo institucionalmente. Coincido con su apreciación. Yo creo que ahora le corresponde al Poder Legislativo pedir explicaciones, porque ustedes tienen ahora mismo la misión y casi la obligación de que todo esto llegue, se resuelva, que no quede un margen de duda, ¿verdad? Estamos hablando de 17 aprendidos. No es ninguna broma lo que pasó ayer. Yo creo que no lo podemos tomar como una anécdota. Hemos coincidido con el expresidente Mesa al señalar que no es una anécdota, que es el indicativo, es una señal de alarma
de que algo o varias cosas no están funcionando bien en el país. Gabriel y Sandro, por favor. Sí, es un indicativo claramente de cierta intencionalidad política que se tiene. Cuando Zúñiga tomaba el poder por asalto con la fuerza militar, las primeras declaraciones que hacía eran las siguientes. Decía, trató, ¿no? yo he venido a recuperar la democracia, dijo, ¿no? He venido a recuperar la democracia. Ya 20 años ha estado en política Carlos Mesa, 20 años ha estado en política Evo Morales. Para mí eso no es democracia. Vamos a liberar además a todos los presos políticos, Áñez y Luis Fernando Camacho. Lo dijo públicamente. Totalmente. Esta línea política discursiva del general Zúñiga, comandante que además ha sido designado por el propio presidente del Estado según el artículo 172 de nuestra Constitución, refleja por la fuerza también una relación con la dinámica y el discurso gubernamental. El discurso gubernamental desde la Procuraduría General del Estado, desde diputados, senadores que se dicen renovadores o arcistas, es proscribir Evo Morales. Que Evo Morales no participe de las elecciones, que Evo Morales no sea ni candidato, que Evo Morales estaría inhabilitado. Y es la misma línea que mantuvo Zúñiga ayer. La intencionalidad política era reducir la democracia a la más mínima expresión y que no participen diferentes actores como Carlos Mesa y Evo Morales en la misma, pero esto también se está trabajando desde la línea, si quieres, democrática, entre comillas, desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, la sentencia constitucional contra Evo Morales, una sentencia jalada de los cabellos que trata de decir que Evo Morales estaría inhabilitado. Perdón, Gabriel, está diciendo que... Tenían la misma línea Zúñiga que el gobierno actual. Proscribir a Evo Morales. El objetivo era proscribir a Evo Morales. Proscribir a Evo Morales, no lo quiero poner en pasado porque estoy seguro que no... Las mismas declaraciones de Zúñiga desde el jueves 20, ¿qué dijo? Este señor es capaz de todo, de quemar, de matar a su madre, de quemar su pueblo por ser candidato. El lunes en la noche volvió a decir lo mismo. ¿Y qué hizo el presidente? ¿Por qué no le destituyó inmediatamente? Desde el jueves 20 y esperó hasta el lunes pasado en la noche. ¿Al y haber el martes vulnerado la recién, Constitución? Obviamente estaba vulnerando la LOFA, la ley 1405, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas en sus artículos 4, artículo 120, se está vulnerando la propia Constitución Política del Estado en su artículo 245, donde refiere que las Fuerzas Armadas no deliberan. Entonces, ¿qué estamos hablando, no? Cuando hablan de un perjuicio a Luis Arce Catacora se perjudica solito. La ley de los dólares, por ejemplo, no, ni siquiera la ley del oro. ¿Cómo estábamos antes de la ley del oro? ¿Estábamos mejor o estábamos peor? Pasemos a la siguiente acción gubernamental, el ámbito de juntar al gerente del Banco Central de Bolivia con el gerente del Banco Unión y fijar un tipo de cambio diferenciado en los dólares para los exportadores, diferenciado al resto de la población, generó el problema de la escasez de dólares que lo seguimos persiguiendo hasta ahora. Entonces son acciones de desinstitucionalización que están siendo promovidas desde el gobierno de Luis Arce Catacora a todas luces. Sandro, por favor. No, comparto todo criterio que tal vez hace referencia, Gabriel, pero tenemos que considerar y tomar en cuenta quién ayuda a destruir nuestro país, considerando que los acuerdos políticos que tienen, lógicamente, desde la posesión del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quisieron un acuerdo político, pactado. Desde ahí empieza, para que sea nuevamente presidente del Senado. Allí están los acuerdos. Acaba de hablar, lógicamente, aquí nosotros como Movimiento Socialismo y como presidente Luis Arce, en ningún momento yo pienso, más allá de que se quiera proscribir al expresidente Evo Morales, es la intención, sino lo dice propiamente, acaba de mencionar, hay una resolución, una sentencia, en las cuales seguramente se va a hablar eso, dentro del trabajo político que vamos a entrar. Ahí dice claramente en ese acuerdo que no debe haber primarias. Estamos entrando a ese tema. Ahí dicen claramente que el perjuicio al gobierno que está llevando adelante el mismo discurso. Comunidad ciudadana, creemos... ¿Por qué no el más... Perdón. A ver, yo le digo en este tema, el mismo discurso dice, no hay dólar, no hay diésel, uno solo, tratar de rinconar al presidente cuando en realidad podrían haber ayudado a superar esta crisis del dólar en Bolivia, porque no solamente es en Bolivia el tema del dólar, es a nivel mundial. Es un tema que deberíamos de ayudar, ¿cómo resolvemos? Porque nuestra sociedad boliviana en este momento, a ver, en el tema ámbito político, si queremos dar certeza a los importadores, exportadores, porque son ellos quienes pagan y trabajan con el dólar. El propio producto del diésel de los carburantes que llega es en diésel. ¿Quién es el que está saboteando en ese tema? Nuestro presidente lo dijo claramente, la viceministra de Comunicación lo dijo. ¿Quiénes son los que están saboteando? Aquí hay
única intención de perjudicar. El perjudicado es el país entero, no es tanto el presidente, porque las elecciones que se vienen, o queramos llevarlo adelante, seguramente va a haber un debate de decir, entraremos en primaria, entraremos en elecciones, quién ha hecho bien, quién ha hecho mal. El miedo es que Luis Arce pueda hacer más como gobierno, pareciera en el fondo, para que los otra oposición no hagan el trabajo que está haciendo. O que Evo Morales pueda presentarse en igualdad de condiciones en unas elecciones primarias. Creo que ese también es un miedo que tiene bastante fundamento en la oposición política y, por supuesto, en el movimiento del socialismo arcista. Creo que hay un cierto temor a que Evo Morales pueda volver o competir de tú a tú con Luis Arce, ¿o no? Podría ser, pero en el fondo es un tema que nosotros tenemos que hacer primero. A ver, yo le he hablado en la entrevista que tuvimos. Es cierto. El dirigente o la autoridad que está en gobierno, ¿qué tiene que hacer? Cumplir con su compromiso de llevar adelante, de atender la demanda del pueblo boliviano. Porque posteriormente a ello se debate pues tema político, quién va a ir o quién va a ir menos o quién va a ser más. Se mide en el accionar de tu trabajo que hace. En el fondo, ¿cuál es el miedo? Que Luis Arce pueda atender la demanda del pueblo boliviano y cumplir con esa expectativa. Lógicamente, si no te va a dejar gobernar, no vas a atender la demanda del pueblo, ¿qué dice? Lógicamente baja automáticamente, ¿para qué? Para ganar. Se viene estamos a un año de las elecciones, se va a venir lógicamente aquí, compite todos, están todos en su derecho, ahí es el miedo de decir, ¿qué hemos hecho en gestión? Compiten todos, claro. Usted lo acaba de decir, Sandro, compiten todos. ¿Y quién ha hecho? ¿Y quién no ha hecho? ¿Y quién ha perjudicado el desarrollo del país? Ahí va a ser el debate. Ahí vamos a entrar a decir, a ver, tú como oposición, por cierto, respeto, porque es una oposición que en realidad están en todo su derecho, y eso es lo mejor, porque si no tienes oposición, ¿cómo vas a gobernar? Es lo mejor que puede tener uno dentro de la gobernabilidad que tiene uno. Por un lado, pero no es correcto que una fracción del movimiento al socialismo, como hoy en día nos denominan, arcistas, evistas, eso es lo más peor, ¿no? Eso es lo más peor, cuando estos señores, llamarse evistas, deberían de ayudar a resolver los problemas del país, porque se trata del boliviano que está viviendo dentro de la situación económica en todo el territorio Sandro y nacional. Gabriel, para ir redondeando, que ya van a ser las 6 de la tarde, esta división en el seno del movimiento al socialismo nos ha llevado a lo de ayer. Así es. El no haber resuelto ese problema interno nos ha llevado ayer, al escenario de ayer. Si a ese chairo, se le agregan diferentes condimentos, crisis económica, inestabilidad política, inestabilidad social, es que el chairo es indigesto. Gabriel, yo de verdad creo que toda esta degeneración propia y el desgaste propio del movimiento socialismo nos ha llevado a un escenario muy triste, preocupante, y es, desde mi punto de vista, y es opinión y no información, una señal de alarma para nuestra democracia. Para ir cerrando, Gabriel y Sandro, por favor. Sí, es una situación bastante compleja la que tenemos en el país con relación a lo que vive la gente todos los días, ¿no? Y llama la atención que traten de acusar de un discurso político unificado entre Comunidad Ciudadana, Creemos y el ala de Evo Morales en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Obviamente que van a tener pues un discurso coordinado, porque representan, a ver, ¿qué es la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Senadores? Es la representación del voto popular. Se compone una asamblea, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, con las diferentes fuerzas políticas que participan democráticamente en un sistema democrático de partidos y tienen representación parlamentaria. Y si toda la representación parlamentaria de diferentes fuerzas políticas le está diciendo al presidente Luis Arce Catacora, presidente, acá falta dólares, acá no tenemos combustible, acá están subiendo los productos todos los días, acá la única misión que usted tenía era recuperar la economía y cuidar el bolsillo del boliviano y no lo está haciendo, no es que todos estos están locos, no es que todos estos están articulando en contra de Luis Arce y hay una especie de teoría conspirativa en contra del gobierno, no, están representando simplemente lo que la gente está diciendo todo el tiempo en los mercados, en los supermercados. Nos daremos una vuelta por los mercados, por los supermercados. ¿Qué nos dice la gente? Con el Evo estábamos bien, con el Evo estábamos mejor. Luis Arce, ¿qué estará haciendo? No sabemos qué está haciendo, no hay dólares, no hay combustible, no hay circulante, la gente, apenas me estoy vendiendo, no he podido vender lo que he sacado para vender
recógeme nomás, le dicen a su esposo, no, un montón de cosas que estamos viviendo que Luis Arce no está pudiendo resolver. Coincido con el diputado cuando dice, la principal tarea que tiene un gobernante es resolver los problemas de la ciudadanía, de la población que ha votado por ellos. Luis Arce tenía una única misión, y lo hemos escogido en el movimiento al socialismo para una única misión y por una única gestión, para que resuelva el problema económico de los bolivianos. No lo está haciendo, y a la fecha ha ahondado mucho más esa crisis. Pero es que, es decir, la crisis ahora ya ha tocado, más abajo ya no podemos llegar, Sandro. Por supuesto. Entonces, ¿es posible una reconciliación para que el país salga adelante? ¿Es posible ir a un diálogo nacional? Primero reconcíliense ustedes y luego vamos a reconciliarnos en familia, es decir, entre bolivianos, de una vez por todas. Vayamos a unas elecciones que no estén sospechadas, libres. Vamos a ese escenario, Sandro. Por supuesto que sí, debería de pensarse de una manera positiva, pensar en la población boliviana y resolver los problemas que tenemos a nivel nacional. Y lo que dice, nosotros hemos sido electos porque somos electos por voto popular del pueblo boliviano, pero no coincido cuando en realidad ha habido obstaculizar los créditos que podrían dar solución a muchos temas económicos a nivel nacional. A condicionar a cambio de los créditos la 073, 075, ¿qué tiene que ver en ese tema la población boliviana? Aquellos hermanos que tienen que tener esos proyectos de impacto que podrían dar solución incluso económicamente. Por un lado, que es un tema que siempre lo hemos dicho en su momento. Ahora, reconciliación está en los que tienen que hacer la reconciliación dentro del movimiento al socialismo, pensar en el país primero, que antes en el individualismo, en el yo. Porque lamentablemente, a este tiempo, yo he podido ver con la formación que uno tiene dirigencial. Yo vengo a una formación dirigencial sindical, que antes se pensaba en el conjunto total primero el dirigente, que antes en sí mismo. Hoy en día es al revés. Hoy en día el dirigente, lo debo decir así, piensa primero en él, después en la sociedad. Y vienen a decir todavía, no, mis bases dicen, mi pueblo dice. O sea que no es cierta. Cuando uno quiere a su país, la oposición y el oficialismo se deben estrechar la mano por el bien del país para solucionar los problemas que se tienen. Bolivia no es la excepción que vive un momento crisis económico que tenemos. Hay otros países que le están viviendo peor que Bolivia. Y lo más, puedo decir tal vez lo que no comparto, es que nuestros propios colegas, cuando dicen, ¿no?, el dólar, cuando nuestra moneda nacional tiene valor mucho mejor que otros países, no tenemos un valor económico estable, nuestra moneda nacional, ¿no? Y decimos el dólar, y les llamamos imperialistas a los que manejan el dólar. Es cosa que en realidad sale de contexto, no lo digo por los de la oposición, porque son ellos quienes hacen un trabajo, contexto dentro de lo que llevan adelante, muy saludable, lo debo decir así a veces, pero no con aquellos que han estado en contra y quieran ir a favor de algo que en realidad no da una solución inmediata. El país en este momento, ante toda esa situación del día de ayer que hemos vivido, debe pensar una y dos veces. Se ha dado cuenta que ha habido una reacción inmediata. Bolivia no debe volver a vivir hechos como lo que hemos vivido el día de ayer, de un golpe de Estado. No, es impresentable. Lo de ayer, en esto yo creo que arcistas y evistas, radicales, y yo creo que lo de ayer es impresentable y lo cerraremos ahí. Y ningún otro ciudadano, ya sea como lo que ha sucedido el 2019. ¿Por qué lo digo esto, compañero Ramón? El 80, yo he vivido en carne propia junto a mi padre en los centros mineros cómo han matado, cómo han violado los soldados, para entonces, yo pequeño, porque ya tenía 8 años, 7 años, lo he vivido en carne propia. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Cómo callaban a los dirigentes? ¿Cómo callaban a los políticos? Han hecho desaparecer, han confinado. Esas cosas, cuando uno ha vivido eso, es doloroso. Y el día de ayer, cuando decía golpe de Estado, sí, me venía a la mente, sí, solo los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, van contra su pueblo, porque eran parte de los golpes de Estado en su momento. Entonces, es algo doloroso que uno lo vive y en realidad quisiéramos un escenario de decir esto y se debe castigar nuevamente a cualquier otro, o cualquiera que quiera hacer un golpe de Estado, debe pagar su consecuencia y como lo está haciendo en este momento. Zúñiga debe responder ante la justicia como debe ser y no solamente directamente culpar al gobierno por todo lo acontecido que ha sucedido. Si me permiten dos acapites muy rápidos. La Central Obrera Boliviana ha pedido una reestructuración de las Fuerzas Armadas, que yo creo que es necesaria. Porque si hay 17 que se han animado a intentar
dar un golpe de Estado, es que hay que preocuparse. Primer punto. Y segundo, lo que usted dice es verdad. Porque claro, están circulando memes. Ahora los jóvenes, lo de ayer se lo toman en broma, ¿no? Hacen bromas, ¿no? Hacen bromas. Incluso algún meme desafortunado haciendo referencia a Banzer, ¿vale? O sea, a Hugo Banzer Suárez. Hay memes que me parece, es una forma de libertad de expresión totalmente válida y me parece correcta, pero no se puede banalizar lo de ayer. De ninguna manera. Lo digo de verdad. Haya sido auto, no haya sido auto, haya sido una conspiración, perdonen, pero no se puede, no. Quienes conocemos la realidad de los golpes de Estado en este país, quienes honramos todos los días la memoria de Lluís Espinal, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de todos los represaliados, de los mártires de la calle Harrington, de verdad, lo digo de corazón, no se puede banalizar el peso de la historia. Y lo de ayer es un retroceso enorme para nuestra democracia. 30 segundos, Gabriel, y 30 segundos, Sandro, para ir cerrando. Por favor, y descomprimimos, Eduardo. Sin lugar a dudas, lo que ha pasado ayer es el reflejo de la desinstitucionalización que vive el país. Hemos tocado fondo, como tú muy bien lo has dicho. No se puede entender que en pleno golpe de Estado militar estén circulando ministros, esté debatiendo el presidente con el golpista, y en ninguna parte del mundo, por ejemplo, se resuelve un golpe militar cambiando al alto mando militar, y que el nuevo comandante del ejército diga, muy bien, ahora media vuelta, todos a sus cuarteles, y aquí terminó todo, ¿no? Esas situaciones son las que generan pues toda esta burla de la población, que los memes son expresión de la población, de lo que la gente piensa y opina, que son válidos. ¿Qué clase de golpe es ese? Que ha durado 3-4 horas, que no han podido aguantar o tomar posición militar, o no se ha ejercido el poder como lo haría cualquier dictadura o cualquier golpe militar en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿a qué se está jugando, no? Y las declaraciones de Zúñiga topan pues con también e interpelan a la población. Que el mismo golpista te diga, esto yo lo he coordinado con el presidente, genera pues toda la susceptibilidad y genera repudio generalizado de la población. Si la intencionalidad era subir la popularidad, con la encuesta que ustedes mismos han mostrado, les ha salido el tiro por la culata y todo al revés. Insisto que es una encuesta cuyo rigor se centra fundamentalmente, se centra totalmente en la audiencia, ¿verdad? No es que hayamos salido a las calles, ni mucho menos, sino que es participación de la gente en Facebook. Para cerrar, por favor, Sandro, si es tan amable. Claro que sí, es una forma que nosotros no podemos entorpecer con aseveraciones que tal vez no puedan venir ni ayudar mucho a la investigación. Comparto hechos que hace referencia, por ello yo le digo en este tema de que en realidad lo que se debe hacer es investigar a fondo. Porque en realidad no es casual. El coronel general Zúñiga, semana pasada, está en los medios de comunicación, se reunía con un familiar de Evo Morales, dicen, ¿no? Una entrevista. Esto yo no lo puedo ni afirmar ni negar. Tal vez usted tiene alguna información, Gabriel, porque lo que usted está revelando es... Es una foto que han hecho circular, sí, que tampoco está fechada, ¿no? Entonces puede ser una foto del 2000, del 2010, del 2020. Yo la verdad como los TikTok, los memes que están sacando, lógicamente directamente a decir un autogolpe, que está todo pactado, que está... Bueno. Ministro de Defensa, la ministra de Presidencia dijo bien claro que era un golpe fallido. Nosotros no podemos entrar más allá como autoridades, pero sí vamos a pedir la investigación que corresponde para dar veracidad de las intenciones que había. General Zúñiga, el ex general, puede hacer versiones distintas porque en realidad ya ha habido un anticipo, como dijo Gabriel. Evidentemente, al primer día que hizo, al romper el orden militar, en este caso, referirse a un tema político como militares, ya ha cometido el primer delito. Evidentemente, para eso dijo el ministro que ya estaba destituido el general, que ellos tenían que posesionar a un nuevo mando militar. Ahora la investigación dirá cuáles son las razones o cuál la veracidad de todos estos hechos que se tienen. Pero lo importante es que ha retornado la orden constitucional, ya no hay esa situación de
temor dentro de la sociedad que se tiene propiamente entre los bolivianos y las bolivianas. Eso es lo primero que se debe dar. Posteriormente a ello también es muy importante que nosotros debemos entrar dentro del trabajo propiamente de la investigación con una comisión mixta para que se dé algo del trabajo que debemos realizar. No solamente el movimiento socialismo, sino también los 3 partidos políticos, para entrar en un detalle que tal vez sería muy importante entrar en algo que no perjudique, porque en este momento no se trata más allá de decir si el presidente ha bajado o no ha superado su popularidad, se trata de dar la certidumbre y de mejorar, atender la demanda que tenemos en este momento, porque es muy importante. Hay mucho trabajo que realizar, hay varios temas que tenemos que resolver, principalmente temas que están latentes, tema de combustible. Eso se está trabajando intensamente, porque nosotros hemos pedido al presidente que atienda inmediatamente, se está superando esos temas. El tema del dólar es un tema, el tema de exportación e importación, que debemos resolver. Esos temas en este momento deberíamos estar debatiendo, y realmente me da mucha bronca lo que ha sucedido el día de ayer. Realmente no se debe llevar adelante. Más que bronca, es una imagen muy patética. Y no solamente hemos estado a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que también hay algunos presidentes que se han manifestado, evidentemente como solidaridad. Y en ningún otro país debe haber estos hechos de golpes de estados que vivan cualquier otro país, porque en realidad no es correcto, es vulnerar los derechos de los bolivianos y de todos los seres humanos. Creo que todos coincidimos en esta mesa. Gracias, Gabriel, buenas tardes, muy amable, gracias por venir. Un gusto compartir como siempre acá en el programa, y para cerrar, ¿no? Toda investigación debe partir de la construcción, pues, de la recuperación de la institucionalidad democrática del país, de una investigación seria, y lamentablemente no tenemos instituciones serias que garanticen una investigación creíble en el país. De lo contrario, estaríamos hablando de un juicio de responsabilidades para el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, puesto que ha sido mencionado por el principal operador del golpismo, el señor Zúñiga. ¿Por qué nos está iniciando un juicio de responsabilidades a Luis Arce Catacora? ¿No? Por su participación directa, que ha sido confesión del propio Zúñiga. Un montón de cosas que hay que reestructurar desde el Estado Plurinacional de Bolivia, empezando por la doctrina de las Fuerzas Armadas, que ellos valoran muchísimo la formación en Estados Unidos, ¿no? Para ellos es un logro, un hito formarse en cursos de inteligencia, contrainteligencia en Estados Unidos, es un lujo para ellos, ¿no? Ahí vamos a ir ahora, Estados Unidos vamos a ir ahora, porque esta noche hay un debate, el primer debate electoral entre el candidato republicano, Donald Trump, que tiene muchas acusaciones en su contra y alguna ya aprobada, incluso sentencia, y el actual presidente que busca la reelección, que es Joe Biden, demócrata. Enseguida vamos a hablar de ello desde Washington. Muchas gracias, Sandro, muchas gracias, Gabriel, hasta pronto. Ramón, muchas gracias. Un placer. También saludo a Gabriel, un saludo cordial a todos los bolivianos y bolivianas, que por cierto, estamos para trabajar para seguir atendiendo la demanda del pueblo boliviano. Que así sea. Y me gustaría, Ramón, hablar otros temas que vamos de gestión, que porque... Bueno, ahora ya no nos da mucho tiempo. En la siguiente programa, ¿por qué te Perfecto. digo? Varios temas que nuestra población quiere escuchar. Proyectos, desarrollo, integración, que es lo que debemos trabajar para los bolivianos y las bolivianas. Se lo agradezco mucho y bienvenidos los dos siempre. Esta es su casa.